Existe un lugar llamado Iberá. Es agua, tierra y cielo. Es la naturaleza en su máxima expresión de pureza. Pero también es aventura. Es familia. Es pasión. Es desconectarse, descubriendo mejores formas de conexión. Es tocar el cielo con las manos y nadar sobre las nubes. Es llegar acompañado, mientras otros observan. Es estar bien, a tu manera. La novena edición de la Feria del Libro de Curuzú-Cuatiá, en este año del orden internacional, trae al aporte cultural a los coleccionistas. En esta oportunidad nos va a acompañar Gustavo Brusone. Él es abogado, profesor de la UBA, juez y coleccionista de arte contemporáneo argentino, fundador y primer editor de la revista Ramona. Vive y trabaja en Buenos Aires. Junto a la directora de Cultura y Turismo de Curuzú-Cuatiá, Virginia Aguirre Talamona, le damos la bienvenida. Hola Gustavo, para mí es un honor tenerte acá en Curuzú, a pesar de la virtualidad, pero te tenemos acá, cosa que para nosotros representa una cosa loca y muy importante. Recién leí a Mercedes tu presentación. Y la idea de esta invitación es acercar todo lo que venís haciendo en torno a la cultura, todo lo que haces en función de muchas cosas que fuiste gestando durante todo este tiempo, y queremos que Curuzú y que toda la audiencia que vamos a tener para esta feria puedan conocer. Así que te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Virginia, para mí estoy muy honrado que me hayan invitado a participar de esta novena feria en Curuzú-Cuatiá. Y nada, para mí es volver a Corrientes como el año pasado, que fue la Feria de Arte de Corrientes, que fue la primera edición, y que se sigan haciendo actividades en distintos lugares de la provincia, a mí me pone muy contento. Porque hace ya cerca de 30 años que estoy vinculado digamos, a la escena del arte contemporáneo de la Argentina, y comencé, claro, en Buenos Aires, que es el lugar donde vivo, y después me fui extendiendo a todo el país, y me llevó a conocer realidades de todo el país, Córdoba, Tucumán, Mendoza, digamos, lugares donde tuve durante todos estos años una aproximación mayor. Y bueno, por las iniciativas en la provincia de Corrientes, la Feria de Arte el año pasado fue realmente muy importante, fue la primera. Nos reunimos gran parte de los coleccionistas de arte contemporáneo que nos empezamos a conocer en los últimos 10, 15 años en Argentina, y nos vamos pasando información, para decirlo de alguna manera, es decir, descubrir artistas en un lugar, mostrarlos en otro, hacerles conocer a los amigos.
en un lugar y en el otro qué es lo que están produciendo los artistas acá. Y de Corrientes, como no podía ser de otra manera, y como en todos los lugares cuando nos ponemos a averiguar aparecen cosas y cosas importantes. Y en Corrientes hay una actividad intensa que la tenemos que dinamizar porque artistas plásticos hay en todos lados. Y muchas veces hay artistas que no saben que son artistas todavía y que tenemos que tratar de estimularlos para que salgan de lo que están haciendo en sus casas y que lo empiecen a mostrar y lo empiecen a socializar. Que es la manera, visibilizar el arte, es visibilizar la cultura. Y bueno, lo que hacemos los coleccionistas, muchos de nosotros, es eso, tratar de preservar esa porción del patrimonio cultural de los argentinos que hacen los artistas visuales. Vos Sí. sabés, Gustavo, que me gustaría que mires lo que yo tengo acá, a ver si me pueden mostrar acá los directos. Lamentablemente no llegó a ver, pero es un... Ahí. No veo la tal... Es una... No veo qué es, ¿eh? No, A ver, no se lo llegó voy a ver, leer, ¿no? Virginia, si querés. Ramona, Buenos Aires, tenés ¿qué 16, número de Ramona tenés? No lo veía. 62, julio El del 60. 2006. Sí. Y acá aparece, dice, editor fundador Gustavo Brusone. ¿Qué significa esta revista? Porque yo la conseguía cuando vivía en Buenos Aires. Sí. Yo creo que es la primera revista con este contenido y especializada. Contanos un poco cómo es este proyecto para empezar a dialogar, porque me interesa que un coleccionista haya protagonizado este testimonio tan importante. Bien, la verdad que te agradezco, Virginia, porque para una feria del libro lo oportuno es precisamente una contribución que se puede haber hecho desde las letras, ¿no? Y en una revista donde fueron muchos los escritores que nos acompañaron, porque bueno, amigo del proyecto y miembro de esto fue Ricardo Piglia, por ejemplo, a quien lo saludo en este momento y escribió varias veces, tiene unos textos sobre teorías del complot maravillosos. Bueno, eran los años 90 cuando a mí me pareció que había, lo que yo escuchaba en las conversaciones que tenían los artistas, en las conversaciones que uno tenía con gente que estaba vinculada a este mundo por diferentes aspectos, no se veía reflejado eso en lo que se editaba, se publicaba en las revistas y diarios especializados. Vieron que en todos los diarios hay una sección de cultura, de arte, pero generalmente son muy pequeñas, muy limitadas, y generalmente se recorta mucho de todo lo que está ocurriendo. Los años 90, en Buenos Aires en particular, en todo el país, pero en Buenos Aires en particular, fueron muy movilizadores, se produjeron muchas cosas, había mucha reacción a estéticas del pasado y la afirmación de otras del presente. Bueno, y lo cierto es que un determinado momento sobre el final, yo sentí sobre el final de los 90, de que era necesario darle la palabra a los artistas. Yo siempre digo que yo quería leer una revista que no existía. Y entonces me empecé a juntar con gente y reuniones y reuniones y reuniones, hasta que con Roberto Jacobi, probablemente uno de los artistas más trascendentes de la historia del siglo XX de la Argentina, con Roberto decidimos llevar adelante un proyecto, y el proyecto fue Ramona, y empezamos a convocar gente. Rafael Cipollini, que el año pasado curó la muestra de Pablo Suárez en el Malva, empezaba a escribir sobre arte y encontró un lugar en el mundo en Ramona para hacerlo. Digo, el camino de él, ¿no? Empezó a escribir pequeñas notas, terminó siendo el curador en Malva de la muestra de Pablo Suárez, lo que habla de un recorrido. Y digo, en ese momento necesitamos contar con una revista, empezamos a convocar gente y los artistas comenzaron a hablar. Lo que nació en ese momento no es que no hubiera revistas en la República Argentina, ¿no? Para aquella época, Silvia Ambrosini dirigía un proyecto muy importante que era la revista Artinf, que ya venía desde la década del 70 produciendo, y Ramona venía a hacer otra cosa, era una revista que básicamente le estaban haciendo los artistas y los artistas comentaban cosas. Escritores amigos se empezaron a entusiasmar en ese mundo donde todos músicos, escritores y demás, los artistas se nuclean, y se empezó a producir, y de ahí salió Ramona, que como identidad, una de las cosas que nos propusimos no solo era contar la realidad y dar la voz a los artistas, sino algunos ejes
donde la Argentina ha hecho un aporte, digamos, desde nosotros a nivel internacional, como es en todo lo que tiene que ver con las prácticas del conceptualismo y del neoconceptualismo después, y sobre todo la tradición abstracta que en Argentina es importante desde los años 40 en adelante y se sigue proyectando. Pero con muchas otras cosas también, ¿no? Las historias, descatar la relevancia que tuvo el hecho de que Marcel Duchamp viviera en Buenos Aires entre el 18 y el 19. Es decir, son todas pequeñas cosas que tratamos de rescatar y demostrar. Y Ramona se convirtió en un determinado momento en un no solamente un lugar de lectura, un lugar de encuentro. Y la gente se empezó a conocer así. Hoy, y esto lo digo como también de difusión y agéndenlo, hay 3 revistas que hacen artistas. Una es Segunda Época, la otra es El Flayerito y, y la otra es Jennifer. Esas 3 revistas, de alguna manera, son herederas del legado de Ramona, que era una revista hecha por artistas. Estas son también revistas hechas por artistas y que son de consulta y se pueden ver las 3. Y yo estoy muy contento de eso. 30 años después, digamos, 20 años después, porque se cumplen 20 años de Ramona Papel, que empezó a salir, 10 años que dejó de salir, porque fueron 101 números, Ramona sigue viva y sigue vigente y sigue creciendo. Porque, bueno, tenemos proyectos de hacer algún libro con Ramona y esas cosas, que ya, bueno, espero poder presentarlo en algún momento en la Feria del Libro de Curuzú-Cuatiagua o donde fuera, ¿no? Porque vamos a trabajar, es decir, en hacer un par de libros que van a salir de ahí. Calculo que también uno de coleccionismo, algún otro de... Estamos en eso, estamos trabajando. Gustavo, ¿cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Como un abogado que estaba en el juzgado, cómo desde tu oficio, desde tu lugar, llegaste al arte contemporáneo? Virginia, yo este año, en junio, cumplí 40 años de tribunales. Yo comencé a trabajar cuando era estudiante y toda mi carrera, es decir, me recibí de abogado y mientras iba avanzando en la facultad también como docente, soy profesor adjunto desde el 87, también iba progresando en tribunales. Y en un determinado momento, bueno, tuve mucho tiempo ocioso, yo siempre lo cuento así, eran los comienzos de los años 90, yo era fiscal federal, me destinaron en otro cargo, y esa es otra historia como para hablar, ¿no? La historia del país y lo que tiene que ver con el Poder Judicial y su conformación, pero dejémoslo de lado. Yo es cierto que tenía mucho tiempo y me recomendaron ir a un taller a pintar. Empecé a ir a pintar a un taller y el taller lo dirigía Nora Dobarro y Pablo Suárez. Y tuve esa suerte de llegar ahí. Y en ese lugar empecé a conocer artistas y cuando hablaba con Pablo y le preguntaba por libros, yo quería leer de historia del arte argentino, no había muchos trabajos. Fueron aquellos los años en que, por ejemplo, Andrea Yunta estaba gestando su tesis doctoral, Longoni y Metzman también estaban trabajando el periodo tan intenso que es el Ditela al momento de Tucumanar, de todo ese periodo intenso de la Argentina, todavía no estaba documentado debidamente. El CAIA, el Centro Argentino de Investigadores de Arte, lo que publicaba aparecían, vieron fotocopias, fanzines de la facultad, no fotocopias. Y en un determinado momento todo esto se comenzó a profesionalizar. Tal vez Ramona tiene que ver un poco con eso, ¿no? De qué manera empezaba a avanzar. Y yo llego a un taller y empiezo a preguntar cosas. ¿Qué había pasado en el Ditela? Me contaban que se había destruido todo, que las obras se habían destruido, que no quedaba registro de eso. Y bueno, y en un determinado momento me pareció interesante reunir y conservar obras de artistas que fueran de mi generación. Y fue así como empecé a comprar obras de amigos, y después con el tiempo lo conocí, hice un curso con Jorge Gumiermayer, que fue el director, curador histórico del primer momento del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Galería del Rojas, y cuando lo conocí a él, lo que dije, bueno, lo que quiero tener es alguna obra de todos los artistas que formaron parte de esta historia. Y es ahí donde comencé. Y a partir de ahí, como una bola de nieve, que también es otro proyecto que participé, que es interesante ver, Bola de Nieve, a partir de ese momento comencé a conocer gente, y bueno, y se siguió ampliando hasta hoy. Pero lo que me pasó fue, tenía mucho tiempo libre, empecé a pintar,
cuando empecé a pintar, empecé a conocer artistas, me di cuenta que había una historia interesante y me di cuenta que había una historia que incluso se podía conservar. Y pensando en referencias de lo que es el coleccionismo en Argentina, y sobre todo el coleccionismo moderno, que uno puede tomar como punto de partida la actitud que tuvo Ignacio Pirovano en los 40, 50, de reunir lo que reunió de la obra de los concretos, de los Madí, en adelante hay toda una tradición de coleccionistas en Argentina que seguimos por ese mismo lado, apostando a la modernidad y a lo contemporáneo. Es decir, como un gran faro allá atrás estaría Ignacio Pirovano, y en adelante el resto de coleccionistas que siguieron y seguimos hasta el presente apostando a la contemporaneidad, ¿no? Bueno, la verdad que esa fue la manera que me vinculé. Cuando tiene que ser, es realmente. Y preguntándonos también, Gustavo, en este trayecto de coleccionista, ¿ha ido fijando, ha ido seleccionando criterios para justamente incorporar obras a su colección? Sí, eso es algo importante, porque primero lo que yo diría es que es importante convivir con arte. Cuando uno va a la casa de alguien y mira las paredes, a mí me sorprende mucho cuando voy a casa de amigos y no veo nada. Y les pregunto si se mudaron hace poco. Me dicen, no, vivimos hace 10 años. Y digo, bueno, cuelguen algo en las paredes. Y entonces me dicen, ¿pero qué? Bueno, originales, los chicos dibujan, ponele si tienen chicos chiquitos. Los originales de los nenes, pónganlos en las paredes. O empiecen a tratar de buscar cosas así. Entonces el criterio, cada uno tiene que armar su hilo. Cada uno tiene que armar su guión. Yo podría decir, una buena colección sería reunir artistas que nacieron en Curuzú-Coatiá o que producen en Curuzú-Coatiá. Y esa sería una manera de segmentar lo que quiero hacer. También podemos empezar a coleccionar los pintores viajeros, y me voy a Rugenda y estoy yendo a la época de la colonia. Lo que quiero decir es que uno puede encontrar un guión. Yo lo encontré en ese grupo de gente que formaba parte de mi generación y lo empecé a reunir ahí. Pero esto siguió. A ver, ¿cómo llegamos ahora? ¿Cómo llego yo a Alberto Ibarra, al correntino Alberto Ibarra, que conocí el año pasado? Es un milagro. Alberto Ibarra el año pasado, el gobernador Gustavo Valdés le compró obras en la Feria de Arte de Córdoba. Y lo estamos comprando algunos coleccionistas de Buenos Aires. Y yo digo, no entiendo los correntinos que están haciendo, nos van corriendo a buscar y tratar de preservar los maravillosos trabajos que está haciendo ese chico, por nombrar una sola persona, ese chico, ese señor, porque ya tiene como 50 y algo de años, pero que es un milagro. Es decir, se van encontrando cosas así y aparecen. Pero lo que uno tiene que tener es un guión y hacerlo por algo. No sé, coleccionar arte es una manera de preservar algo que quiero contar. No es tan importante sino lo que uno quiere contar. Y es ahí donde el coleccionista nace, porque va armando una pequeña historia. Usted habló de preservar, ¿no? Y esto me imagino que más allá de conservar lo que se creó en algún momento de la historia, también tiene un proceso técnico, es decir, preservar el material intacto. ¿Esto es un proceso que también ustedes lo realizan? Sí, claro. Es decir, las obras se tienen que conservar de una determinada manera. Las casas, es decir, la casa de un coleccionista y el lugar donde se colocan las obras tiene que ver también con la orientación que tiene una casa, porque el sol no le puede pegar todo el día. Y las casas se acomodan a eso, ¿no? Se acomodan a las obras muchas veces. Y en la conservación de las obras hay obras que necesitan mayor cuidado que otras. La fotografía tiene un determinado tipo de cuidado, pero esas son todas técnicas que se van utilizando. Por eso, hoy por hoy, en las colecciones, aparte de gente que conozca, historiadores o algo así, suelen colaborar y mucho, y son muy importantes, las figuras del conservador. El conservador de arte es una figura importante porque resuelve ese tipo de cuestiones, ¿no? A mí me parece... Eso sería lo de preservación, pero yo le quería comentar también a la audiencia que Gustavo tiene esta necesidad de generar registro. Comenzamos la charla hablando de Ramona, de dando un espacio a una revista, creando una revista donde estaba la palabra y los conceptos de los artistas. Pero hoy Brusone tiene sus cuentas, sus redes sociales atiborradas con testimonios
de muchos artistas actuales, cosa que yo ya te lo he dicho en una oportunidad, a mí me parecía maravilloso poder ver desde tus transmisiones en Instagram galerías que no puedo conocer porque estoy en Guruzú, artistas que nunca conocí, y tu charla y tu compromiso con el coleccionismo y con el arte contemporáneo y con los artistas es muy significativo, ¿no es cierto? Ver esos vivos en Instagram, la verdad que a mí me parece maravilloso. Los vivos en Instagram, mi cuenta de Instagram, lo que hace ahora es reproducir algo que comencé a hacer a mediados de los 90. De la misma manera que en algún momento pensé que había que hacer una revista, también me pareció importante que quedara un documento filmado de qué era lo que estaba pasando en ese momento en la escena de la ciudad de Buenos Aires, y después me extendía a todo el país, pero sobre todo la escena de Buenos Aires. Y me compré una cámara Hi8 y empecé a filmar en aquel momento. Y filmaba a tiempo real, ¿no? Con una pequeña cámara Hi8, y 5 años enteros lo hice de una manera casi compulsiva, filmaba, registré, y son como 400 horas. Ese material, justamente este año, yo decía que lo que estaba haciendo era amortizar mi vejez, porque estaba reuniendo material para poder verlo y editarlo cuando me jubilara. Yo me voy a jubilar 2023, pero 2020 sí iba a empezar a dar difusión. Y bueno, y de hecho, a través de mi Instagram y del encargado, del conservador de la colección, de mi amigo Roberto Eduardo Machiavelli, ahí es donde están los mejores videos de aquel momento, porque él va haciendo selecciones y va subiendo pequeñas charlas, y Virginia, te lo sugiero, ese lugar todavía es mucho mejor que lo que yo hago ahora. ¿Pero por qué? Porque en el 2016, cuando descubrí lo que era Instagram, empecé a hacer lo mismo, a registrar cosas parecidas, pero más breves, para poder subirlas a esa red social que me permite darle visibilidad a lo que está ocurriendo. En estos días estuve mucho tiempo, bueno, como ustedes, como todos, estuve guardado, no pude ir a ningún lado, entonces lo que hacía eran vueltas por casa. Me preguntaban sobre alguna obra, contaba cosas acá. Y ahora en este último tiempo empezamos a salir con visitas a galerías que se hacen el proyecto en Buenos Aires, en Palermo, el proyecto Mi Vereda de Valeria Vilar, que viene reuniendo artistas de todos lados, incluso con conexión en México, Berlín, Nueva York, Madrid, que se van haciendo en conjunto porque tenemos los medios para poder hacer, los medios estos teléfonos. No necesitamos pasar por ninguna aduana, ninguna administración de nada para hacerlo. Los artistas lo hacen. Ese es otro signo de época, ¿no? Es decir, los artistas necesitan galerías, los artistas necesitan escribir en algún lado, los artistas necesitan, lo inventan, lo hacen ellos, no están esperando que alguien les permita acceder a esos lugares. Bueno, y esta es una manera. Y el registro ese, que sigo haciendo ahora es más breve, pero tiene que ver. Y ayer la vuelta, abrieron 2 galerías, PM en la calle Belaustegui, y PM en Belaustegui, en Villa Crespo, y después en Chacarita, la Galería Grasa, que está transitando su segunda muestra, que inauguró durante la cuarentena. Es decir, PM Galería de Arte, en la calle Belaustegui, Galería Grasa, fueron los 2 lugares donde fui ayer y me encontré con muestras interesantes de gente que nació del 94 para acá. A mí me dicen ahora, ¿pero vos no coleccionabas los años 90? Claro, digo yo. Antes eran las obras que aparecían en los 90. Ahora colecciono los que nacieron en los 90. Del 94, del 95, del 96. Que ya son jóvenes de 25 o 24 años. Son unos nenes. Y nada, y puede... Obviamente, yo tengo un hijo de 29 años que también nació en los 90, nació en el 90. Manuel compartió conmigo toda la colección, independientemente de cuánto próximo puede estar a la colección. Lo cierto que tiene que ver con eso también. Ahora, Gustavo, vos que fuiste testigo, porque en la época de los 90, nos pasaban algunas cosas. Por ejemplo, en esa época yo estaba estudiando Bellas Artes en Corrientes Capital, y la información de casualidad que tenía un teléfono, de casualidad que podíamos acceder a cierta noticia de alguna beca, algún concurso.
Por supuesto que no teníamos galerías de arte, olvídate muestras que las gestábamos nosotros. ¿Cómo viste vos esa evolución desde que comenzaste a vincularte con el arte contemporáneo, lo que es hoy? Me parece que es una explosión de galerías, una explosión de actividades sin parar en Buenos Aires, es algo increíble. Los años 90 son considerados ya por historiadores, es decir, muchos ya lo han marcado hace bastante tiempo. A comienzos de los 90 ya se advertía que en los 90 eran vectores en la historia del arte argentino, como lo fueron los 20, como lo fueron los 40, como lo fueron los 60. Los 90 se convertían en vector. ¿Por qué? Porque las instituciones del arte cambiaban. ¿Y en qué cambiaban las instituciones del arte? En que los lugares que antes ocupaban estaban muy estandarizados. El director de algo, la galería, se empezaban a romper porque los artistas tomaban ese lugar. Y fueron los artistas los que pasaron a ocupar, como les decía antes. ¿No hay galerías para que yo muestre? Fantástico, no se hagan problema. Y fue ahí donde Liliana Maresca, en 1985, muestra en un lavadero. Toman un lavadero, piden autorización. Esos lavaderos, ¿se acuerdan que alquilaban con monedas, poníamos para lavar la ropa? Bueno, ella organiza una muestra en ese lugar. Esto fue como un símbolo de que los artistas vamos a mostrar donde sea, pero vamos a mostrar. Por eso que hay una vereda en Palermo, de Valeria Vilar, es eso. Por eso que abran galerías en Villa Crespo, en lugares que antes funcionaba una verdulería, también es otro dato, y en lugares de barrio. Es decir, los artistas empezaron a hacer eso, así como los artistas empezaron a hacer revistas, así como los artistas se convirtieron en curadores, se convirtieron en escritores, las revistas, es decir, cómo escriben, qué es lo que hacen, y esto fue, es decir, este es lo que veo. Y en aquel momento no había nada, o había muy poco, y eran 2 o 3 las aduanas a las que tenían que llegar con sus carpetas para poder mostrar. En un determinado momento se juntaron 4 o 5 que eran rechazados de galerías y decían, ¿y por qué no armamos una galería nosotros y mostramos lo que queremos? Y se empezaron a independizar de todo eso. Hoy por hoy no existe un centro. A ver, Buenos Aires, yo lo viví, los años 90, el gran poder pasaba por Jorge Gruber, ¿me explico? Es decir, siempre había alguien que concentraba un montón de poder, porque eran los premios, eran los salones, era absolutamente todo que pasaba por ahí. Ahora no es tan así. Ahora está todo mucho más, y si en aquella época había 20 artistas, hoy son 2000 los artistas que giran por todos lados. Y es muy bueno. Y lo otro que se empezó a conformar, nosotros tenemos que entender que no hay un mapa federal todavía verdadero. Incluso Argentina tiene serios problemas. No le voy a contar a ustedes en Curuzucuatiá lo que significa el puerto de Buenos Aires para ciertas políticas y todo eso, y lo que es la historia de la Argentina. Pero lo que tenemos que seguir en las actividades que sea, tenemos que seguir trabajando para hacer un entramado federal, un entramado nacional, donde toquemos con todos lados. Por eso, extendernos a todos lados, donde una ciudad como Curuzucuatiá, con la tradición que tiene, con la historia que tiene, que estén haciendo y que se interesen por tratar de ver cómo poder activar lo que es coleccionismo de arte en Argentina, es importante. Y yo le diría a la gente de Curuzucuatiá que se ocupen de Curuzucuatiá, porque yo quiero conocer a los artistas de Curuzú que todavía no conozco. No son los conocidos ya, sino que lo que tenemos que hacer es trabajo de seguir descubriendo. Les vuelvo a repetir, Alberto Ibarra es un milagro correntino y lo tienen que saber cuidar. Esto lo digo así. Valdés, el gobernador, no se equivocó. El año pasado le compró unas sobritas y qué sé yo. Tienen que preservar ese muchacho. Así como él hay muchos otros, pero digo, con Alberto es como un dato en particular. Gustavo, hoy al comienzo hablabas en este camino de descubrir también artistas que ni siquiera saben que lo son, ¿no? Cómo nosotros como comunidad, más allá de no ser coleccionistas, podemos ayudar o abrir puertas, generar espacios, justamente para que se animen a mostrar sus obras, a mostrar lo que son, su identidad en realidad, porque cada artista tiene su identidad. Creo que como comunidad también tenemos que aportar y no esperar muchas veces que llegue un descubridor para ponerlos a la vista de todos. No es que va a llegar un descubridor, lo tienen que ir haciendo, y es muy pertinente la pregunta, porque en muchos lados o en muchos lugares
hay gente que está haciendo cosas en este momento, pero como no está en los lugares del arte, para decirlo de alguna manera, piensan que no hacen arte, que vuelven a la casa y se ponen a hacer dibujitos o lo que fuere. Yo les voy a contar, anécdota es, Leo Battistelli, que es un artista argentino rosarino, que es un artista internacional, vive en Río de Janeiro en este momento. Leo Battistelli es un artista muy importante. En el 2000, en un determinado momento, le propusieron, Jorge Gumermayer le propone hacer una muestra en el Rojas. ¿De qué? Y él dijo, yo lo que quiero mostrar son los objetos que mi abuelo, que era ferroviario, cuando volvía a casa hacía y fue decorando y armando en el patio de su casa. Leo, de chiquito, veía lo que hacía el abuelo, que cuando volvía de ferroviario, cuando volvía de trabajar, hacía pequeños dibujitos, pequeñas cerámicas, las iba trabajando y fue haciendo un mundo, un universo en el patio de su casa en Rosario, el abuelo. Y el fuentón donde lavaban cosas y todo lo decoró de una determinada manera. Eso fue una muestra en el Rojas en un determinado momento. La cuestión ahí es, Leo Battistelli, era el abuelo, pero es el que pone la mirada y dice, esto es más que, mi abuelo lo hacía cuando volvía y lo hacía para jugar y no le dio nunca ninguna importancia, pero alguien consideró que podía ser exhibido como una obra de arte que realmente lo era. ¿Me explico? Es decir, hay mucha gente que puede estar dibujando en su casa, no sería la primera vez que descubrimos, después de que alguien se va, que en su casa hacía determinadas cosas y empiezan a aparecer dibujos o fotografías o algo así que hizo a lo largo de toda la vida. Entonces cualquiera lo puede hacer, no es que tiene que venir alguien, y todos deben tener alguien que hace algo y que pueden llegar a decirlo, ¿por qué no van a ver los dibujos de tal? ¿O por qué no van a ver lo que está haciendo tal otro? Y que no piensan que están haciendo arte. Es decir, lo que quiero decirles es que una manera intensa de poder aproximarse a eso es que el arte va a aparecer allí donde no se lo espera. No es solamente entro a un museo, esto es arte, todo tiene que ser arte, y pregunto, ¿el matafuego es arte? Bueno, es lo inverso. Cuando voy a la casa de alguien y mi tía Marta está bordando o haciendo ciertas cosas con mucho cuidado y las viene haciendo, ¿para qué haces esto, tía? Para tal cosa, y miro y puede llegar a estar haciendo algo maravilloso. A eso me refiero, de cualquier manera, y hay muchos que son artistas, no saben que son artistas, de la misma manera que hay mucha gente que es escritora, pero no lo hace o no lo empuja, y bueno, y se quedan ahí, pero lo que tenemos que estimular es que todos lo puedan hacer, porque en definitiva, el arte es el sentido que le damos al sinsentido que tiene vivir, porque si no, y ese es el verdadero valor, darle un sentido a la vida. ¿De qué forma? Bueno, yo hago esto. Y eso, sí, yo hago rayitas, todos los días hago. Hay un alemán que falleció hace poco, Peter Hager, pintó durante más de 50 años el mismo vaso todos los días. Y hay series, el vaso número 4532, el vaso 5000, pintó el mismo vaso, un vaso. Pero vieron lo difícil que es pintar un vaso, ¿no? Es decir, un vaso no es cualquier cosa, pintar un vaso que se vea con su profundidad, que no quede plano, que sea... Es difícil pintar un vaso con agua, ni hablar un vaso con líquido. Y él lo pintó durante todo ese tiempo. Ustedes me dirán, ¿y eso? Sí, bueno, eso en el contexto del arte internacional está reconocido como un gran artista y es una obra importante. Y debe haber algún otro obsesivo, en Corrientes seguramente, no sé, que todos los días saca una misma foto en un mismo lugar, o todos los días hace algo que va conservando. Bueno, eso es generar o ir armando colecciones o verlo de esa manera. Yo no sé dónde están los artistas. A ver, no sé si ustedes dos hacen cosas también que podrían llegar a sacar en algún momento y verlo de esa forma. No es que todo es arte, pero puede haberlo ahí. Lo que quiero decir es, no nos detenemos en un museo, acá hay arte. No, y en cualquier otro lado puede haberlo, porque va a aparecer allí donde no lo esperamos. Y lo bueno es tratar de conservarlo, pero como idea del coleccionista, no es que nadie me va a venir y decir, qué sé yo, no es eso, que fue todo lo que va pasando en un determinado momento. Una pregunta para ir cerrando, Gustavo. Hubo un antes y después, un después en tu vida con el arte, me parece, ¿no? Probablemente sí, yo diría que sí,
que es una cosa y otra cosa, pero ya sería, no importa nada hablar de mi vida. ¿Por qué empecé a coleccionar? ¿O qué fue lo que me acercó a pintar? ¿Qué fue en aquel momento que yo era, nada, lo que era y lo que sigo siendo, pero trabajando de otra forma? Sí. Lo cierto es que yo hoy, después de muchos años de estar vinculado al mundo del arte, de ser un coleccionista, que soy un coleccionista incluso que tengo relaciones a nivel internacional, que me conocen en otros lugares, que el año pasado tuve la suerte de que me invitaran a la reinauguración del MoMA, es decir, participé de ese evento que es tan importante y donde hay latinoamericanos como Patricia Cisneros. La colección Cisneros está trabajando en reescribir el arte moderno y el arte contemporáneo, porque, como todos sabemos, cuando Alfred Barr traza el canon del arte a partir del MoMA, deja fuera un montón de gente que no podía dejar afuera, pero solo por su ignorancia, porque él no sabía que existían. Pero cuando uno les muestra, por ejemplo, un Jules Solar, cuando uno muestra ese tipo de cosas, artistas así, acá tenemos un bache que lo tenemos que cubrir y se van cubriendo. Todos los concretos argentinos, todo lo que fue el Madí, todo eso fue un trabajo, por ejemplo, de la colección Cisneros, que ahora los aproxima y están ingresando al MoMA. El año pasado tuve esa suerte de participar de eso. Y yo sé que la generación de los 90, de la Argentina, y todo este grupo de artistas empiezan a tener una consideración a nivel internacional cuando eran solamente un boca a boca a comienzos de los 90 y que muchos no le prestaban atención. Con todo lo que fue aquel momento, ¿no?, para la Argentina, con otras cosas, cómo se golpeó toda una generación con temas como el SIDA, lo que era volver de la dictadura y empezar a hacer cosas, expresarse, etcétera, etcétera, y lo que es ahora ser artista, que como ustedes dicen, en aquel momento no había nadie, y hoy es una manera de presentarte en sociedad. Los chicos que hace, estudia, no estudia, ¿se acuerdan? ¿Qué hace? Es estudiante. El otro, bueno, está trabajando, y hoy es artista, y es una categoría que queda ahí. Bueno, los padres lo tienen que considerar bien en estimular que puedan hacer algo, porque no solamente es una salida laboral, es una salida existencial a hacer lo que uno ama y lo que uno quiere. Y generalmente son buena gente, ¿no?, los artistas. Porque si se dedican a hacer lo que quieren, lo que aman, no pueden ser. Algunos pueden especular, que esto, siempre pensando de ridiculeces, como, no, algún día mis cuadros van a valer fortunas. Piensan giladas. Lo cierto y lo importante de todo eso es que el patrimonio que uno reúne es patrimonio humano. Es decir, lo que yo siento cuando vivo todo este mundo, no sé cómo decir, no se puede comprar todo eso. ¿Vieron? Estaría comprado afecto, dame 1 kilo de amor, dame de cariño, o 2 metros de reconocimiento. No tenés eso. Es decir, no se puede pagar. Y los cuadros son lo que son y valen lo que valen, o los objetos, pero es otra cosa. Es decir, donde lo de preservar el patrimonio cultural, actividades como estas, ferias, etcétera, tenemos que seguir, es decir, siempre seguir trabajándolo, ¿no?, para asentar todo eso. Bueno, le damos las gracias por este encuentro, por este tiempo que ha dedicado para los curuzucuateños y todos los receptores de esta Feria Internacional del Libro, la 9ª edición aquí en Curuzucuatiá. Gustavo Brusone, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy honrado, y bueno, espero pronto poder visitarlos y poder estar allá. En algún momento voy a empezar a salir. Para nosotros es un honor tenerte, poder dialogar con vos y poder contarles a nuestra audiencia lo importante de un concepto que por aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad se desconoce, que es la labor del coleccionista, ¿no? No es solamente comprar cuadros, sino encierra todo un concepto mucho más amplio y más significativo para la cultura en general, que creo que en esta charla que tuvimos se reflejó en parte. Muchas gracias. Pues me alegro mucho que les haya servido. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Gustavo Brusone, coleccionista de arte contemporáneo argentino.
y al centenario los llevo en